Hola chicos, bienvenidos a este video donde vamos a aprender a calcular la media aritmética. Seguramente ustedes están muy familiarizados con ella, puesto que la media aritmética no es otra cosa más que un promedio. Entonces, tenemos este pequeño ejemplo en donde se tiene el tiempo sin funcionar de los generadores de la estación de Lake Aiko. Estos ejercicios pues están en el libro de estadística aplicada a la economía y a la administración de Levy, en el cual, como podemos ver, tenemos 10 datos de 10 generadores y bueno, nos dice los días que estuvo fuera de servicio. Pues entonces, para calcular el promedio de días fuera de servicio de un generador, pues lo único que tenemos que hacer es calcular esa media aritmética, la cual se calcula muy sencillo, pues haciendo esa sumatoria. Si nosotros sumamos todos estos valores y los dividimos entre el total de datos, lo que vamos a obtener es la media aritmética, la cual nos dará 88 entre 10 igual a 8.8 días fuera de servicio. Ahora, aquí cabe mencionar que la media aritmética se escribe así cuando se trata de una muestra, pero si bien estamos hablando de una población, entonces la media aritmética se escribirá con la letra griega mu. Entonces, como podemos ver, la formulita para calcular la media aritmética fue que la media es igual a la suma de los valores, le vamos a llamar aquí FI de todos los términos, siendo I el contador, el valor 1, el valor 2, el valor 3, el 4, el 5, de todos esos valores divididos entre n, donde n será el número total de datos. Pero ojo aquí, porque este total de datos es de la muestra. Ahora, si lo que queremos calcular es mu, la media de la población, pues es muy parecido. La suma de todos esos valores, pero dividido entre n mayúscula, donde n ahora es el número total de datos también, pero de una población. Normalmente esto pues es muy poco probable calcularlo, ¿no? Es difícil conocer todos los datos de una población, por eso se toma una muestra y se calcula con ella. Además, imaginen, aquí tenemos 10 datos y pues fue relativamente sencillo hacer esa suma y dividir entre 10. Pero si tuviéramos 1000 datos o 1.000.000 de datos, 600, 500, sería muy complicado hacerlo por este método. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es una distribución de frecuencias agrupadas. Y bueno, yo aquí tengo un ejemplo en donde se muestra el saldo promedio mensual de 600 cuentas de cheques y donde hay clases que van de 0 a 49.99, de 50 a 99.99, etcétera, ¿no? Y se tienen aquí las frecuencias que corresponden a cada uno de estos valores. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es indicar un valor central que, si ustedes recuerdan, le llamábamos marca de clase, que será el valor central de estos. Y bueno, cuando se trata así de valores decimales, lo que se hace es este valor redondearlo como si fuera un 50 para que este valor corresponda a un 25. Este valor lo redondeamos a 100 y 50 más 100 son 150, 150 entre 2 son 75. ¿Sí? Recordamos que la marca de clase entonces es el promedio. Voy a anotar las demás. Entonces, una vez que se tiene este valor, pues ya llamemos f a esto, pues tenemos que hacer una formulita en donde multiplicamos a la f por la x. Entonces, multiplicando esa f por esa x, es decir, este 25 por este 78, tenemos 1950. Este 75 por este 123, tenemos 9225. Y así sucesivamente, pues vamos a llegar a 475 por 4, 1900. Bueno, les encargo que ustedes, cuando copien su apunte, pues calculen los demás valores. El siguiente paso es hacer una suma. Esa suma de toda esta columna nos da 85.350. Entonces, este valor de aquí fue la suma de las f's por las x. Además, conocemos la suma de las f's, que bueno, en este caso aquí la tenemos como 600. Entonces sabemos que esa suma de f's es la n minúscula, porque tenemos entonces 600 cuentas de cheque que son nuestra muestra, es ese 600. De tal manera que la fórmula para calcular nuestra media aritmética pues es esa suma de f's por x
dividida entre el número total de datos. Y si esto se tratara de una población, pues sería lo mismo, pero acá abajo sería la n mayúscula indicando que son los datos de la población. Haciendo entonces las operaciones correspondientes, tenemos que 85.350 dividido entre 600 es igual a 142.25 y esta de aquí será la media de la muestra en dólares, puesto que si ustedes se fijan, la clase está en dólares. Espero les haya gustado este video, chicos, y haya sido fácil para ustedes entender cómo calcular una media aritmética tanto cuando los datos no están agrupados y cuando sí están agrupados. Aquí me faltó decir pues que esta media aritmética ustedes la conocen como promedio, ¿sí? Es algo muy común y eso es una gran ventaja que tiene la media aritmética, que la gran mayoría de la población conoce lo que es un promedio, entonces es una medida muy fácil de identificar por las personas. Sin embargo, también tiene ciertos inconvenientes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí un ejemplo sencillo en donde se tiene un lote de vehículos usados, los cuales el primer vehículo vale 50,000, el segundo vale 60,000, otro vehículo vale 55,000 y un cuarto vehículo más vale 65,000. Entonces, si nosotros tuviéramos únicamente esos 4 vehículos, podemos rápidamente calcular una media y decir, bueno, la suma de estos 4 valores son 230 y 230 entre 4 es de 57.5. Entonces, ustedes pueden ver que la media me dice que el promedio de estos vehículos es de 57.50 o de 57.500, pues no, lo estamos redondeando a esos valores. Ahora, imagínense que llega a ese lote un carro que es muy extravagante y que pues no vale ni 50 ni 60, sino que vale 450,000 pesos. Entonces ahora ya no son 4 datos, ahora son 5 datos y tenemos entonces que nuestra media de esos 5 datos será la suma de los 5, que bueno, estos 4 sumaban 230 y 230 más 450, la suma ahora es de 680. Y 680 entre 5 valores es de 136. Entonces ahora nos está diciendo este valor de la media que en promedio los vehículos de ese lote valen 136,000 pesos. Y como ustedes pueden ver, ningún vehículo se acerca a esa cantidad, ni estos que son económicos, ni este que es muy caro. Entonces esto quiere decir que cuando una media aritmética tiene valores extremos muy grandes o muy pequeños, también puede haber valores acá de 0, de 1, de 2, y que esos valores son muy pocos, pues, es decir, hay valores que están centralizados, pero esos están muy separados, pues esto entonces lo que va a suceder es que vamos a tener un sesgo, vamos a tener valores así y se va a sesgar hacia la derecha, donde por aquí teníamos el valor de 50 y acá tenemos el valor de 450 y la media me dice que está por aquí, ¿sí? Esa media entonces veámoslo como una balanza, lo que busca hacer es equilibrar que este polígono que se forma o que esta curvita, si fuera un área, pues si nosotros pudiéramos ponerle algo aquí, la detendría y la equilibraría. Entonces, cuando tenemos una medida muy extrema, tanto para un lado o para el otro, lo que sucede es que tenemos un sesgo y la media aritmética resulta ineficiente para calcularla, como lo expliqué en el video de las medidas de tendencia central y dispersión. Bien, pues espero te haya quedado un poco más claro con este pequeño ejemplo las ventajas y desventajas que tiene esta media aritmética. Hasta la próxima.